directora de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como directora general ejecutiva de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. A partir del año 2001, inició su consultoría independiente en temas de radiodifusión y telecomunicaciones, asesorando al Senado de la República, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Gobernación, entre otros. Fue directora jurídica de la empresa México Red de Telecomunicaciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Metrored. Es académica de la Universidad Iberoamericana desde el año 2000. En la actualidad es presidenta de Observatel, Asociación Civil, el Observatorio de las Telecomunicaciones de México, y es un honor y un privilegio contar con su compañía. Adelante. Gracias, Omar. Para mí es un gustazo estar, no nada más en Guadalajara, en esta maravillosa FIL, sino compartir este panel con dos queridas amigas, colegas, tuiteras. Así que para mí es un gusto ver tantos universitarios aquí sentados, también es un privilegio poder intentar transmitir un poco de lo que uno ha pasado, vivido, entendido o no entendido de lo que está sucediendo ahora en el mundo de las telecomunicaciones, aunque sea en la parte nada más de los órganos constitucionales autónomos que nos trae a colación esta mesa. Gracias, Omar, gracias desde luego a la Universidad de Guadalajara por la invitación, al ITEI también muchísimas gracias. Bien. Adriana ya hizo un recuento maravilloso, nos platicó sobre esta evolución de la COFETEL al IFETEL y nos dio un marco teórico muy interesante sobre los organismos constitucionales autónomos. Voy a tratar de no repetir, eso es lo malo, ¿no? Hablar después de gente como Adriana, que ya le queda a uno muy poco que decir. Entonces voy a tratar de irme a lo práctico o algunas ideas que yo tengo y que les quiero transmitir. A ver, la Comisión Federal de Telecomunicaciones se crea en 1996. Fue la época de la privatización de todo, ¿no? Ferrocarriles, satélites, fue la época en la que estábamos transitando como país a un país de apertura e inversión privada. Ya no era viable que el mismo gobierno, dentro de sus secretarías de Estado, fuera el que regulara las materias estratégicas de la actividad económica, como precisamente las telecomunicaciones. Entonces dice, bueno, vamos a crear un órgano para que sea especializado y que tenga cierto margen, cierta autonomía de gestión. Y así nace la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La verdad es que nace como un órgano desconcentrado, que como ustedes saben, es un órgano subordinado, en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, parte de la Administración Pública Federal. Y se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones como un órgano especializado. Era la ventanilla para opinar, para eso se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Se crea, el primer presidente fue Carlos Casasus, tenía 4 comisionados, un número desafortunado, porque pues ahí el desempate siempre lo tenía que dar el propio presidente. Normalmente los órganos tienen un número impar, pero así es como nace la COFETEL. Y nace con un marco jurídico muy, muy desafortunado, malo, hecho para no funcionar. ¿Por qué? Pues porque nace con una segunda ventanilla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, como dijo Adrián, ¿quieres sancionar? Bueno, sanciona a la Secretaría, pero tú COFETEL opinas. Y en ese transcurso de tú COFETEL opinas, ya se chicaneó todo lo que se puedan imaginar en proceso sancionador. Por eso había 2000 y pico de sanciones pendientes de aplicar, ¿no? Entonces, ¿a quién le conviene todo esto? Ustedes se preguntarán. Pues a las empresas, a los intereses fácticos creados, ¿no? Todo, así fue como este sistema perverso funcionó de 1996 a 2013, pero yo sería muy injusta de decir que el sistema fue estático. No fue así. La verdad es que la Comisión Federal de Telecomunicaciones tuvo una evolución muy interesante. Muy interesante porque, como era un sistema realmente ineficaz, porque además los trámites duraban muchísimo tiempo, entonces lo que se empezó a hacer es, también con el cambio de las personas, es bien interesante analizar los diferentes comisionados, cómo fueron cambiando el rumbo de la COFETEL. Algunos echaban la institución para atrás, otras daban pasito para adelante, otras iban a un lado, otros al otro lado. Pero lo que se logró con esto es, resumen, el tema de COFETEL como órgano desconcentrado, más los miles de litigios que presentaban las empresas todos los días,
en contra de las decisiones de la COFETEL y de la Secretaría. ¿A qué llevó esto? A que casi todo se fuera a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, con el tiempo, empezó a reconocer una autonomía teóricamente extraña para un órgano desconcentrado, y yo me voy a atrever a decir algo muy osado para los académicos, le modificó vía resoluciones judiciales, modificó la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Y para muestra, un botón, dos botones. La acción de inconstitucionalidad 26-2006, conocida como la Ley Televisa, que fue impugnada en la Suprema Corte, y en 2009 se impugna el reglamento interior que el presidente Calderón da a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, intentando arrancarle muchas de las facultades que la Corte ya le había reconocido en 2009. Con eso, en 2010, en realidad, teníamos un órgano bastante autónomo para tener el trajecito de órgano desconcentrado. Un trajecito que ya no le venía al caso, porque tenía muchas más facultades de autonomía de lo que su naturaleza en papel le decía como desconcentrado. A tal grado, fíjense, a tal grado, que me voy a atrever a decir algo que espero que esté de acuerdo Adriana, y que si no ahora me lo comente, a tal grado que en algunas cosas la COFETEL tenía más autonomía que hoy en COFETEL. Así, por ejemplo, radiodifusión. En materia de radiodifusión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dijo al presidente Calderón, nada de tratar de regresarle el reglamento interior las cosas a la Secretaría. A ver, el legislativo ya le otorgó la materia de radiodifusión exclusiva a la COFETEL y por lo tanto se la respetas. Entonces todos tus articulitos del reglamento interior son inconstitucionales. Y en concreto, ¿a qué me refiero? A televisión digital. El apagón analógico lo estaba llevando a cabo la COFETEL, bien malo como ustedes quieran, lo estaba llevando a cabo la COFETEL. Hoy lo está llevando a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con una tremenda opacidad y repartiendo televisores en todo el país, en cajitas de cartón que dicen moviendo a México, lema electoral del gobierno de Peña Nieto. En eso estamos, o sea, creamos un órgano constitucional autónomo y la Constitución no lo hizo tan autónomo. Desde la Constitución ya tenemos algunos visos de morderle, de arrancarle una autonomía que se presumió muchísimo. Es así como la COFETEL pasa de ser un órgano desconcentrado a un órgano muy subordinado a la Secretaría, a un órgano con mayor autonomía en lo jurídico. En lo político, porque también hay que analizar la parte política, en lo político siempre hubo un gran intercambio, digamos, de telefonazos y de mensajes entre los comisionados, los secretarios y el presidente de la República, no tengo la menor duda, y es parte de la gestión que se hace todos los días y que seguramente el IFETEL hoy por hoy hace. El tema es la subordinación política. ¿En qué se veía? Pues en el nombramiento de los comisionados, que en el caso de la COFETEL, que lo hacía el presidente de la República. Ahora, el año pasado, se modifica la Constitución y se crea este nuevo organismo constitucional autónomo, el IFETEL, que le otorga la materia de telecomunicaciones, pero también competencia económica. Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional de la Competencia. Le otorga estas facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo forma, lo integra con 7 comisionados en un proceso, por cierto, poco transparente, llevado a cabo por 3 órganos constitucionales autónomos que nunca rindieron cuentas: el Banco de México, el Instituto Nacional por la Evaluación Educativa y el INEGI. Crean este Instituto Federal de Telecomunicaciones y desde la Constitución le otorgan muchas facultades, de verdad, con mucha fuerza y autonomía, y le menguan otras, como les digo el caso del programa que mencionaba Adriana de espectro radioeléctrico en el 17º transitorio del decreto constitucional. En ese artículo se establece que es el Ejecutivo el que va a elaborar 3 programas que son muy importantes: el de la banda de 700, 4, banda de 700, banda de 2.5, la de MBS, que todo el mundo debe conocer el conflicto de MBS, y el tema de la televisión digital, y uno que es súper importante y que poco se habla,
que es el programa de radio, de reorganización de las radios. Como ustedes saben, la separación de radios, hoy por hoy en FM, es de 800 Hz, ¿no? Kilohertz, entre una y otra. La idea ha sido desde hace mucho tiempo explorar la posibilidad de que de 800 se reduzca a 400, es decir, duplicar de la noche a la mañana las estaciones de FM. ¿Quién se opone? Los radiodifusores. Pero yo creo que se les fue al Ejecutivo Federal, y nadie se quiere pelear con los radiodifusores, y hay que decirlo, tienen un punto de razón cuando dicen, a ver, vamos a analizar el mercado como está, antes de tomar decisiones apresuradas. Yo creo que es un tema a analizar. Pero lo curioso, esto como un ejemplo de los bandazos que ha dado la decisión del órgano autónomo, Constitución dice, esto de reorganizar la radio le toca al Ejecutivo Federal. ¿Y qué creen que pasa en la ley secundaria? Pues como el prietito en el arroz se lo regresan al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Va de regreso. Y así muchas o varias facultades, Adriana mencionó el tema de la contraprestación, de las contraprestaciones que inconstitucionalmente conserva la opinión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el tema de las radios indígenas y comunitarias. Hay diferentes puntos en los que se menguan las facultades del IFT. Entonces, un poquito para redondear, lo que les quiero decir es, ¿por qué o para qué queremos órganos constitucionales autónomos? Ha habido, ustedes se han dado cuenta, una suerte de mercadotecnia en torno a la creación de los órganos constitucionales autónomos, como si realmente, estando una actividad en manos de un órgano constitucional autónomo, nos aseguraran que no va a estar politizada, que va a estar bien hecha, que no va a haber absolutamente nada de corrupción. Eso no es cierto. Eso no es cierto por varias razones. Una de ellas, lo que decía o dice Douglas North, el economista que habla de las instituciones formales e informales, una de ellas porque existen diferentes y muchas presiones de las instituciones informales y de los poderes fácticos en contra o digamos, para mantener el status quo en los organismos constitucionales autónomos. Y otra de ellas porque los organismos constitucionales también están formados de personas. Y yo tengo que decir, Adriana fue una de las dos comisionadas que estuvieron a favor de interponer una controversia constitucional en contra de la ley secundaria que mengua facultades constitucionales del propio instituto y por lo tanto su autonomía. Pero debo decir que fueron 2 de 7. Yo veo que entonces se crean órganos constitucionales autónomos como el IFAI, que era descentralizado y se hace autónomo, el IFE, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y viene una ley como la de telecomunicaciones que realmente afecta derechos fundamentales con el 189 en cuanto a lo que hace por lo que hace seguridad y el tema de intervenciones telefónicas y todo ese tema de datos personales, y ninguno de los organismos autónomos interpuso absolutamente ningún recurso ante la Suprema Corte de Justicia para defender a los ciudadanos y sus facultades y su mandato constitucional. Entonces, para concluir, yo les diría que el papelito y el trajecito de organismos constitucionales autónomos no es suficiente. Necesitamos personas valientes y personas autónomas. No solamente la institución debe ser autónoma, también las personas que lo integran. Y hemos visto, y el ejemplo es clarísimo el que les acabo de dar, cómo no necesariamente contamos por lo menos con la mayoría de personas autónomas dentro de estas instituciones que se precian de ser autónomas. Como diría Giuseppe Lampedusa en el Gato Pardo, a veces a mí me da la sensación que todas estas reformas precisamente están hechas, como diría el gatopardismo, para mantenernos igual que como estábamos. Vamos a cambiar, vamos a mantenernos, vamos a cambiar las instituciones para mantenernos igual que como estábamos, ¿no? Muchísimas gracias.